Vamos a dar inicio en este momento entonces a la palabra del Señor. Es una bendición siempre estar con todos ustedes acá y sabemos que paulatinamente se van a reunir más personas. Hay personas que a través de la vía de la internet, no sabemos quiénes, muy probablemente estén escuchando el mensaje. Puede ser que un mensaje no le haya tocado, no haya sido de impacto para esa persona, pero Dios siempre tiene formas de hablar y de diferentes maneras, incluso en el mismo mensaje o con mensajes posteriores. Solo el hecho de estar una y otra vez ayuda muchísimo a ese proceso. Hoy vamos y tenemos un tema muy bueno, muy importante para nosotros y que tiene que ver precisamente con los procesos de la vida. Tiene que ser, y siempre nos hemos motivado a poder brindar al pueblo de Dios mensajes que sean soluciones a necesidades o a problemas cotidianos. Y hoy traemos este tema que se llama correr con paciencia la carrera de la fe. Correr con paciencia la carrera de la fe. Bueno, yo sé que usted tal vez ahora, ya pensándolo bien o viendo bien el título, podría decirme, pero no entiendo, ¿por qué correr y con paciencia? Más bien eso me retrasa, eso me reduce la velocidad de lo que yo estoy llevando y ya yo llevo un ritmo en la obra del Señor, en las cosas del Señor. Entonces, me parece que tener que detenerme o estar como muy paciente, no sé, lo siento como muy pasivo, como que tengo que detenerme. Pero la palabra es clara y de verdad que hace un muy buen balance para nosotros en función de las cosas que nosotros tenemos que llevar, porque esto se las trae, realmente el tema se las trae. Y la otra, bueno, obviamente es la carrera de la fe, que incluso podemos ir ya ahora directamente a la palabra y vamos a estar hablando sobre esa carrera de la fe. Hay diferentes tipos de carreras. Bueno, probablemente usted incluso haya tenido en algún momento una carrera porque lo dejaba el autobús. A mí también me ha pasado. Y si no tomábamos ese autobús, era un poquito difícil de que pudiéramos llegar temprano a la cita médica o que pudiéramos llegar temprano a comprar o que pudiéramos llegar temprano al trabajo o a los estudios, etcétera. Y hay muchas cosas, ¿verdad? Por las cuales probablemente nosotros consideremos que hay una carrera y a veces hay gente que dice, bueno, Dios mío, yo no sé, pero mi vida ha sido una carrera, ha sido una carrera. Bueno, déjeme entonces expresarle unas palabras que el Señor ha puesto en mi corazón para hablarles a ustedes con respecto a esto. Vamos a ir a la palabra, a Hebreos capítulo 12, versículo 1, que dice así. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Qué significado tiene entonces esta palabra? Yo voy a leerles también en esta otra Biblia que tengo, que es una Biblia latinoamericana, para que vean también otra perspectiva, otro enfoque, que igual la palabra nos puede hablar. Y probablemente usted pueda comparar no solamente este que tiene en pantalla, sino también el que yo le voy a leer con el que usted tiene. Dice, innumerables son estos testigos y nos envuelven como una nube. Depongámonos, así lo dice en esta Biblia, depongamos entonces toda carga inútil y en especial las amarras del pecado para correr hasta el final la prueba que nos espera. Uy, oiga, otra manera de cómo hablarlo. Bueno, aquí el Señor nos va a hablar de diferentes maneras. Bien, lo que nosotros debemos entonces de empezar a desglosar, digamos, a tomar dentro de este pasaje, es la primera parte que tiene que ver con el aspecto de aquellas personas que corren con nosotros o han corrido con nosotros
esta misma fe. Y no estoy hablando de una religión, no estoy hablando de una vida religiosa, que yo soy un evangélico, que aquel es un católico, aquel es un testigo de Jehová. No, yo no hablo de religiones. De hecho, el Señor nunca vino a hablarnos a nosotros de ninguna religión. Él nunca dijo ni dejó de decir que fuese judío, pero sí dijo algunas cosas importantes dentro de su propia cultura dentro del judaísmo, y eran dos cosas interesantes. Él dijo, yo les traigo un mandamiento nuevo, y con eso empezó a desarrollar un nuevo movimiento, que era el cristianismo, todos aquellos que creemos en Cristo. Hablamos nosotros entonces en ese sentido que el Señor nos dijo a todos, les doy un mandamiento que se divide en dos. Es necesario que usted ame al Señor con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, con todo su ser, y a su prójimo como a usted mismo. Listo, el que hace eso ya cumplió la ley, dice el Señor Jesucristo. Digamos que la primera parte, que es amar a Dios, podríamos decir que más o menos la estamos cumpliendo, pero las cosas se complican cuando nos habla de amar a los demás. Porque los demás tarde o temprano nos van a hacer cosas que no nos gustan. Van a haber comentarios que no nos gusta, acciones, actuaciones que no nos gusta. Pero déjeme decirle algo importante. Todas esas personas, incluso aquel que me cae mal tal vez, aquella persona que no me es muy agradable, corre hacia la misma línea de carrera, corre hacia el mismo objetivo de la carrera. Y en este caso el escritor de Hebreos dice, teniendo una gran nube, teniendo una gran cantidad de testigos, y al referirse con respecto a esa cantidad de testigos, no está hablando sino más bien de todas aquellas personas que viven una vida similar a la suya, con situaciones muy similares a las suyas, con preocupaciones, con tensiones, con que a veces se les quiere salir el alma del cuerpo, viven alegrías, pero también viven tristezas. Hay otras personas sobre las cuales usted puede echar mano para animarse, porque usted no está sola o solo en su situación de problema. Tal vez usted podría decir, bueno, pero es que nadie está viviendo una situación como la que yo estoy viviendo ahorita, de que voy a perder mi casa. Ustedes no conocen ninguna situación como la mía, como por ejemplo ahorita estoy divorciándome. Ustedes no conocen una situación de que si este juicio yo no lo gano, yo voy a ir a la cárcel. Ustedes no entienden lo que es esto. Ustedes no me comprenden a mí cuando yo les digo que en realidad estoy padeciendo de cáncer, que yo sí me voy a morir, que yo voy a tener una situación bien difícil de aquí en adelante. Miren, mi hermano, mi amigo, mi amiga que también escucha, comprenda esto. Todos los seres humanos pasamos sobre diferentes tipos de cosas, muy distintas unas de otras, que a todos por igual provoca en nosotros sufrimiento. Entonces, animémonos. Eso es lo que dice el escritor de Hebreos. Ustedes tienen que animarse, porque hay un montón de gente, de hecho, así lo expresa precisamente el escritor en el capítulo anterior, cuando empieza a hablar sobre la fe y habla sobre la serie de héroes de la fe y habla sobre las condiciones. Algunos tuvieron que apagar fuego, otros fueron a la cárcel, ¿no? Y usted dice, bueno, yo nunca he ido a la cárcel, nunca mi casa se ha incendiado. Bueno, yo nunca... y esas personas tuvieron que padecer también situaciones muy difíciles en su vida. ¿A qué se refiere esto cuando dice esa nube de testigos? Está hablando concretamente de que nosotros en ese sentido podemos sentirnos confortados de que todos estamos llevando lo mismo antes de llegar al cielo, antes de llegar a la presencia del Señor. Todos corren por la misma fe. Todos, no está usted solo. Y todos tienen las mismas cosas. Bueno, cuando se dan situaciones como esas de las carreras, ¿verdad? Hay personas que tienen calambres, hay gente que se cansa, hay gente que le da mucha sed o tiene un cólico. A todos les pasa cosas similares en una carrera porque la carrera es una sola, solo que nosotros tenemos diferentes tipos de condiciones en medio de esa carrera. Entonces, lo primero y lo más importante es que nosotros tenemos que echar mano de eso para animarnos. Usted tiene que estar animado, tiene que sentirse bien, tiene que sentirse motivado, porque hay muchos que también están en situaciones muy parecidas a las suyas. ¿Y a qué se refiere todo esto? Bueno, muy sencillo. Todas esas personas
A pesar que les está yendo en una situación tan oscura, tan difícil, consideran que Dios es fiel. Y lucharon, y algunos, como dice la misma palabra, puede leerlo usted ahora después, en el capítulo 11, algunos lo lograron en el mismo momento y lograron entrar a la tierra prometida, por ejemplo, Josué. Pero a Moisés no le tocó esa situación en ese momento. Algunos tuvieron algunas situaciones y algunos se quedaron esperando el reino del Señor, como nosotros estamos esperando hoy, solo que ellos ya fallecieron. Entonces, comprendamos esto. Todos tenían un mismo sentir, no solamente corrían y tenían las mismas situaciones, también tenían un mismo sentir. Dios, mi Dios es fiel, mi Dios es fiel. Todos decían que Dios es fiel, Dios es fiel. Todos tenían los mismos padecimientos, padecían sobre diferentes cosas, pero todos padecían. Es lo que quiere decir la palabra en esta primera parte. Esa gran cantidad, esa gran nube, como dice también en algunas de las Biblias, esa gran nube de testigos. ¿A qué se refiere? Y esto sí es importante y muy bonito, porque efectivamente así es la cosa. Resulta ser que no hay situación más contundente que aquellas personas que puedan decir, que puedan testificar de que están padeciendo una situación, pero no se rinden, no se doblegan, porque tienen un Dios fiel, un Dios que les ama, un Dios que está con ellos en todo tiempo. Todas esas personas se apoyan, todas esas personas se apoyan entre sí. Por favor, vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9. 1 de Pedro 5, 9. Y vea lo que dice precisamente la palabra. Dice en la palabra, está escribiendo Pedro a la iglesia y le dice, al cual resistid, se refiere al diablo, resistid firmes en la fe, firmes en la fe, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Hay una gran nube de testigos y al hablar de testigos se refiere a yo puedo testificar, sí, mi vida ha sido difícil, pero el Señor ha estado conmigo, el Señor ha sido fiel. ¿Cuántas cosas ha pasado usted allá atrás? Igual que yo. Y tal vez cada uno de nosotros escribiría un libro, ¿verdad? Con todas aquellas cosas que hemos pasado. Pero ciertamente el bien y la misericordia del Señor nos ha seguido y por eso tenemos la vida hoy para poder testificar de lo que el Señor ha hecho sobre nuestras vidas. Pero no solamente habla la palabra con respecto a los testigos, a aquella gran nube que da testimonio de que ellos también padecen como usted. No padecen las mismas cosas, pero luchan por la fe y que además pueden testificar de que Dios hasta este momento ha sido fiel. Como decía Samuel, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. La segunda cosa importante que habla la palabra es que es necesario, ya que nosotros en este caso vamos tras esa carrera. La primera cosa, dice el escritor de Hebreos, hay una gran nube de testigos. Y la segunda, que usted la puede leer allí, es que debemos de deshacernos nosotros de todo tipo de carga inútil. Nosotros debemos de deshacernos de todo tipo de carga inútil. Depongamos esas situaciones. Le voy a decir algo que es importante en esto. Número uno, cuando está hablando acá con respecto a esto de la carrera, la carrera es individual. Vamos a ver, no estamos nosotros, de hecho así no lo dice la Biblia, sabemos que hay carreras de relevos incluso, pero no hay una persona, por ejemplo, que sea la última de ese relevo de cuatro personas que vemos nosotros en las carreras, ¿verdad? En las Olimpiadas, que el último se lleva la estafeta y es el que gana realmente al poder llegar a la meta. No. La carrera hacia la presencia del Señor es individual, ¿Y qué quiero decir con esto? Que usted tiene que despojarse de toda carga, principalmente de aquellas que no son suyas. A veces hay personas que luchan y tienen una situación terrible con respecto a los hijos y las cosas, las decisiones que están tomando. Una hija que se embarazó y el muchacho decidió que no se iba a comprometer.
un hijo que ahora en este momento está metido en drogas, una situación de un hijo que está metido en la cárcel, una situación de un hijo que tal vez está perdido, o bien incluso hasta los mismos esposos. Hay esposos que no tienen el deseo de ninguna manera de andar con Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer con respecto a esas personas que incluso son nuestra propia familia y de ninguna forma quieren mantenerse con el Señor? ¿Qué haremos nosotros en tal situación? ¿Qué haremos nosotros con esas relaciones? Hay familias, por ejemplo, que no nos hablan a nosotros porque somos cristianos. No nos hablan porque somos cristianos. ¿Y qué vamos a hacer? Yo deseara, digamos, usted podría decirme a mí, yo deseara que mi madre, mi tío, mi propio hermano que tanto me ayudó y que éramos tan unidos, que ahora me hablara, que me saludara, pero no, él se cruza de calle cuando me ve a mí en ciertos lugares y menos verme, por ejemplo, en una iglesia cristiana. Usted no puede hacer nada sobre eso y cada uno individualmente tiene que correr la carrera de la fe. Y por ende usted tiene que deshacerse de muchos de los pesos que se tienen en función de las cosas que se hacen. Mira, hay hijos que sin duda alguna no van a seguir el camino del Señor, no vamos a poder hacer nada porque la salvación no es colectiva. La salvación o la vida cristiana no es un asunto en donde yo me hago cargo de toda la familia para llevarlos al cielo. Tal cosa no existe. Entonces, lo que produce más suficiente remordimiento o produce más sufrimiento en nuestras vidas es precisamente el apego. Sabe que a veces nosotros no aceptamos la voluntad de Dios, nos cuesta mucho aceptar la voluntad de Dios, sobre todo cuando hemos tenido un estatus y luego ese estatus cambia. No sé, digamos que usted antes trabajaba en una empresa que le pagaban muy bien, iba a muchos lugares, conocía países del mundo y ahora ya lo despidieron, ahora ya no. O al revés, usted estaba, digamos, casada o casado y resulta ser que la persona decidió irse con otra persona, ya no quiere estar más con usted. O antes estaban todos sus hijos unidos y ahora viven una situación de mucho conflicto. ¿Qué vas a hacer en eso? ¿Sabe que hay cargas que nosotros estamos llevando que no son precisamente lo necesario para que nosotros podamos llegar a la meta final? Dice la palabra que nosotros tenemos que deshacernos de todo tipo de cargas. Sí, y expresa incluso aquellas que son de pecado. ¿Sabe que hay cargas en la persona en donde desconfía de Dios y ya no quiere nada con Dios? Despojémonos, dice la palabra, de todo tipo de carga, porque mucho del sufrimiento que nosotros tenemos lo pudiéramos nosotros quitar de nosotros mismos si solo lo soltáramos, si solo lo soltáramos. Hay gente que dice, bueno, vea, yo pienso que yo voy a llegar a ser feliz cuando ¿qué? Cuando mi hijo se case. Yo pienso que voy a llegar a ser feliz cuando mis hijos me hagan abuela. Yo pienso que voy a llegar a ser feliz cuando mis hijos crezcan. Yo pienso, oiga, no se está atando usted, no se está atando, porque no puede ser feliz ahora. ¿Quién le asegura un futuro? Hoy dice el Señor que podemos ser felices con todas las cosas que nosotros tenemos, con todo lo que nosotros tenemos. ¿Quién sabe qué nos va a deparar el futuro? Más bien al revés, preparémonos, y dice la Biblia que deberíamos de ir a ese futuro livianamente. Hay gente que vive atada, así literalmente, a muchas condiciones de vida cuando otras personas están felices y ellos se sienten terriblemente mal, heridos, sufridos, amargados y las otras personas ni les interesa. Ponga atención porque esto es muy importante. Ahora que tenemos una gran nube de testigos, dice la palabra, despójese de todas aquellas cargas inútiles, es decir, no me ayudan. Primero, tras de que tengo que resolver la realidad de tener que avanzar en el futuro, también tengo que llevar todas estas cosas. Solo imagínense, por ejemplo, aquí pongo esta imagen, una persona que va a una carrera, va corriendo y lleva todo ese maletín. O sea, no va a poder, ¿no? Tal vez en una caminata, pero no va a poder. Llegará un momento en que tendrá que estar en una situación muy diferente.
No podemos vivir la vida complaciendo a otros. Usted no puede hacer eso. Usted tiene que complacer al Señor. Ahora, le pongo un caso. Le voy a poner un caso y la palabra de Dios nos habla en 1 Corintios 7 para que usted más o menos se vaya alineando a lo que le estoy diciendo. 1 Corintios 7. En 1 Corintios 7, usted verá un pasaje en donde habla desde el versículo 10 en adelante hasta el 16, una situación bastante particular. Vamos a leer algunos de ellos. Dice en el 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Bueno, muy bien. Aquí tiene un ejemplo de los que le estaba diciendo, ¿verdad? Vean, mi tropiezo es mi marido, mi tropiezo es mi hijo. Espérese, escuche esto. Vea, por ejemplo, en este caso. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. A los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente, ponga atención. Si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Ahí dice la palabra con claridad de que no hay un yugo desigual. Hasta ahí no lo hay porque hay un acuerdo que acepta a esa persona su estilo de vida y que cada uno se va a respetar su estilo de vida. Pero vea más adelante lo que dice. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, entonces tampoco lo abandone. Y sigue diciendo, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Es decir, ese proceso de que una persona llegue a ser el yugo igual con usted, que viva la vida de creyente y todo, es un proceso que usted ayuda a alimentar con su buen testimonio, con la forma correcta de ser, no llevando esto a los extremos en donde usted siempre va a estar criticándolo a él por todas las cosas que hace que usted no hace, porque eso sí es grave. Y de hecho la palabra dice que es mejor que se separen, pero que no se puede casar. Y si en última instancia no le queda más remedio, pues vuélvase con su esposo. Porque eso es una de las cosas que a veces la gente no se da cuenta. Y solo estoy hablando de un caso, porque hablamos también de otros casos más, con los hijos, con los familiares, etcétera. Pues dice la palabra, porque el marido incrédulo, versículo 14, es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero vea, dice Pablo, pero si el incrédulo se separa, de ahí, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre con semejante caso, sino que a paz nos ha llamado el Señor. Entonces, ponga atención, porque esto es importante para su vida. Preste atención de que el Señor lo llama a usted. Usted no va a estar recriminándole a su esposo porque él no ora, aunque sea cristiano, porque no es un asunto de colectividad, es un asunto personal, es un asunto que perfectamente usted podría ir al cielo y él no. O al revés, él podría ir al cielo y usted no. ¿Por qué razón? Precisamente porque este es un asunto individual. Por lo tanto, nosotros debemos de entender de que en la vida no podemos complacer a todo el mundo. Entonces yo tengo que hacer o dejar de hacer cosas para que mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi tía, mi hermano, no, jamás. Así no se puede. De hecho, Dios no le demanda nada de eso a usted. Usted misma o usted mismo se lo está imponiendo. A sí mismo. Se está poniendo cargas que no le están permitiendo poder avanzar en la vida cristiana. Y la Biblia dice, primero, tenemos una gran nube de testigos. Hay otra gente que también tiene problemas como los suyos, muy similares. Segundo, si quiere correr una carrera de forma apropiada, una de las cosas que usted tiene que hacer es despojarse de cargas inútiles que no tiene ningún sentido seguir con ellas. No podemos vivir la vida complaciendo a los demás, complacer amigos, complacer a familia, complacer a los hijos. No, ya ellos tienen que ir viendo cada una de esas situaciones. Obviamente no estoy hablando de hijos pequeños porque ellos dependen literalmente de usted. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en este caso, cuando dice la palabra, en tercer lugar,
que nosotros debemos de correr la carrera, dice la Biblia, ¿verdad? Dice la tercera cosa, que debemos de correr la carrera. Primero dice que nosotros debemos de despojarnos de toda situación, de todo peso, de toda carga inútil, pero en tercer lugar nos habla de la necesidad de correr. Y cuando hablamos de correr, tal vez usted pensará, bueno, hay que ir a la carrera, como estamos acostumbrados nosotros a decir. Bueno, vamos a correr y vamos a correr a la carrera, o sea, a velocidad o a toda velocidad. No, cuando la Biblia habla en ese sentido con respecto a correr la carrera o correr la carrera con paciencia, ¿verdad? Porque ahí dice, corran la carrera con paciencia o corran con paciencia la carrera. Primero enfoquémonos en correr para ver si nos entendemos. Primero, esta palabra, correr o que corran, no es un asunto de velocidad. Porque cuando nosotros marchamos a gran velocidad, o sea, ay no, y viera, y tengo que correr porque ya tengo que ir a pagar tal cosa, y tengo que ir a tal otro lugar, uy, viera qué cansado, mi vida es muy cansada. No, espérese, eso no es la vida cristiana. Porque no está hablando en ese sentido el escritor de Hebreos con respecto a que tiene que ser una vida apurada. No, señor. Porque precisamente la velocidad nos impide a nosotros poder tener conciencia de la realidad. Entonces, tenga cuidado con eso. La velocidad nos impide a nosotros tener conciencia de la realidad y la vida hay que disfrutarla. Para eso la puso el Señor. Para que nos entendamos entonces, cuando habla la palabra de correr la carrera, no está hablando tampoco de una situación que pudiera ser una competencia. Perdón, no es una cuestión de competencia. Sí, efectivamente. Es una carrera, no una competencia. Cuando habla la Biblia de que corran con paciencia, se refiere más bien al contrario a que nosotros tengamos lo necesario para competir. Corran con paciencia se refiere a competir, no a competir. Voy a explicar la palabra. Hay una gran diferencia entre competir y competir. Yo no compito con nadie. Yo no estoy por ver si Alex está llegando más rápido al cielo que yo. Yo no estoy compitiendo con María, con Alberto, con Magali, para ver quién de todos llega primero. No, porque no es un asunto de competir. Es un asunto de competencias. Es decir, cuando dice la Biblia que corran con paciencia, está hablando de que esa carrera que usted tiene, ahí tiene los elementos necesarios y básicos para que usted pueda llegar. Es solo que a veces las circunstancias, como le pasó a Pedro, recuerdan, Pedro llega cuando está en la barca, ve al Señor, todos se asustan y Pedro se envalentona y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dice, sí, yo no soy otro, yo soy yo, venga. Y cuando Pedro, dice la Biblia, empezó a ver, él estaba caminando bien, iba bien, pero cuando empezó a ver que había un gran movimiento en las aguas, pues dejó de lado de ver al Señor y empezó a hundirse. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de qué? De tus competencias. Tienes la fe, tienes el conocimiento de Dios, puedes hablar directamente con Dios. Además, el Señor te ha dotado con una serie de dones importantes, con una serie de cualidades importantes que en este caso son necesarias para usar. Entonces, no se ponga usted a pensar en este caso que el correr se refiere a un acto de toda velocidad, porque no se trata de eso. Ni tampoco se trata de competencia. Yo voy a competir con otros. No, es una carrera, es decir, es una trayectoria. Usted tiene una reputación que tiene que cuidar en el largo plazo hasta que termine, desde que inició creyendo en el Señor hasta que termine. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarnos en ese sentido porque no es un caso de competir, es un asunto de competir. Es decir, usted tiene lo necesario para ganar la carrera. Como dice la palabra, el Señor es contigo. El Señor es contigo. Hay una serie de cualidades, sí, nadie nace con paciencia. Hay gente que nació paciente, hay gente que nació impaciente. No, eso no existe. Es un proceso, pero hay cosas, hay cualidades en mí y en todos nosotros
que nos hace poder resistir situaciones tan difíciles en la vida. Tiene que ver con asuntos de competir, no de competir. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a nuestras Biblias, a Primera de Pedro, capítulo 4. Y el versículo 4. Dice, y presta atención porque precisamente de eso habla, dice, a estas personas les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan, o sea, los humillan. Oiga, preste atención a esto. Dice que hay personas que también corren, pero su carrera, es decir, en este caso, su reputación, su trayectoria, no la están cuidando apropiadamente. Usted no corre con ellos. Usted no corre hacia la misma dirección donde ellos están corriendo, porque su carrera, es decir, aquello que usted va a dejar al final de los días, que es su trayectoria, del cómo lo recordarán, es distinta a la de estas personas. Dice que a esto les parece algo raro, que usted no hace ni comete las mismas fechorías que hacen estas personas. Y entonces, como no corren, como dice la palabra, en el mismo desenfreno, los humillan. Quiere decir que es mejor entonces, para no sufrir ese oprobio, esa humillación, que yo deje de correr. No, yo vivo una vida con propósito. Hay un propósito en todo esto. Esto se lo puedo asegurar a usted. No es solo un asunto de firmeza, es decir, ya me decidí, sino de constancia. Cuando dice la Biblia que debemos de correr con paciencia, ese correr se refiere a sea constante, sea constante. No es ir a la ligera, no es ir a toda velocidad, no es andar por la vida con esas situaciones de congoja de que, ay Dios mío, no termino y no termina el día y no he podido terminar. No, no, tranquilo, tranquilo, descansemos en el Señor, porque este es un asunto de constancia. Constancia no tiene que ver con otra cosa. No es solo firmeza, es constancia. Digamos, tal vez usted le va a preguntar, le va a preguntar el Señor a usted. Oiga, ¿qué hizo usted con lo que yo le di? Ese es un mensaje que hace muchos años, casi ya 5 años, que yo di en algún momento, que ustedes escucharon. El Señor nos va a preguntar a nosotros, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Sí, con todos los dones, con las cualidades, con las cosas que iba a hacer, con el asunto de tener que perseverar, porque el Señor dice la Biblia que Él vendrá y va a traer su galardón consigo para premiar a todos aquellos que han hecho bien, para premiar a todos aquellos que han sido fieles, que han sido constantes, que han entendido que hay que desarrollar, que hay que desatar nuestros dones, nuestras cualidades, que hay que echar para adelante, que es un asunto de constancia. Ese es lo que llamamos nosotros el correr verdaderamente. Ese es el correr. Y ahora viene la otra parte que también es interesante, pues dice la palabra de Dios, y debemos de entender esto, que hay que correr la carrera con paciencia, con paciencia. Ahora yo reconozco, y esto es lo que quiero decir, yo sé que usted me va a decir a mí, vea, yo a veces estoy agotado. Estoy agotada ya, no sé qué hacer. Tranquilo, usted puede estar agotado, puede estar agotada, puede estar cansado, puede estar cansada. Descanse, ¿sabe? Descanse. Porque la palabra no le impide, no le inhibe a usted de, no, ¿qué es esa vagabundería? Vamos, levántate, no seas vago. No, Señor. La Biblia dice que nosotros podemos tener la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos o nuestro entendimiento en Cristo Jesús. Claro que esta vida cristiana agota. A veces nosotros tenemos que salir de grandes tentaciones o a veces tenemos que salir de situaciones de mucha congoja, de situaciones apremiantes, dolorosas, que provocan mucha tristeza, mucho desánimo. Tranquilo, descanse, tome sus ratos para descansar, porque es con paciencia. ¿Qué significa paciencia? Significa dominio de nuestras emociones. Usted no puede dejar que las emociones lo dominen. No puede dejar que las emociones lo dominen. No puede ser que un día, ya estoy dudoso, otro día, ya me está embargando la frustración, otro día estoy enojado, estoy
terriblemente mal con el Señor, ya no quiero más con el Señor. No puede ser que lo embarque las emociones y que éstas estén tomando partido con usted y lo vayan cansando, agotando hasta el final, y que usted no quiere entonces seguir con el Señor. Eso jamás. Claro que podríamos nosotros estar tristes, claro que podríamos estar enojados, por supuesto que podríamos estar frustrados, pero tranquilo, esa situación no puede ser del dominio de su vida. Usted tiene que volverse a levantar, pero eso sí, descanse. La Biblia dice que debemos de hacer esto con paciencia, no dejando que las emociones nos dominen. En el camino nosotros vamos a encontrar muchos obstáculos, así como acabamos de ver esta muchacha que probablemente viene después de una gran cuesta, ¿verdad? De una gran pendiente, tuvo que subir muchísimo y se siente cansada, se siente agotada, pero tranquila. Nosotros debemos de entender que todavía no es el fin. Hay mucho por caminar, entonces descanse, descansad en el Señor, descanse en el Señor. Hacer todo lo que está en nuestras manos para hacer, hágalo, hágalo. Es importante que lo haga, pero cuando ya no está de su lado, ya usted no tiene el poder ni la capacidad, tranquilo, no se puede hacer nada. Y se lo digo yo con mi propia experiencia. Nosotros tenemos que entender que todo lo que está en nuestra mano para hacer, debemos de hacer, pero el tiempo y los resultados le pertenecen a Dios. Escuche bien, el tiempo y los resultados. ¿Usted actuó bien? Pues el tiempo y los resultados no le pertenecen, no nos pertenecen, pertenecen a Dios. ¿Se siente tal vez muy cansado? Descanse entonces, descanse entonces. Y finalmente la palabra de Dios nos dice a nosotros que teniendo una gran nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la carrera que tenemos por delante. ¿A qué se refiere esta parte? ¿Qué es la carrera que tenemos por delante? Significa que nosotros debemos de entender que aunque estemos padeciendo una situación presente, no es el final de la carrera. Tenemos una situación presente, claro que sí. Y es una situación no fácil, no sencilla, pero en ese sentido la palabra de Dios es clara en decir que todavía tenemos camino por lo que recorrer. Así que tranquilo. Vamos a leer en Gálatas capítulo 6 del versículo 8 al 10. Dice así la palabra de Dios. Esto es para animarnos todavía mucho más. Dice la Biblia, porque el que siembra para su carne, de la carne va a segar corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar vida eterna. Por lo tanto, oiga esa palabra, no nos cansemos entonces de hacer el bien. Porque a su tiempo, ¿vio? No al nuestro, en su momento, cuando Dios quiera, cuando Dios diga en este caso, bueno, hijos, este es el tiempo, este es el momento. Aquí ya yo me voy a manifestar. Voy a glorificarte, hija. Voy a glorificarte, hijo. A su tiempo, nosotros vamos a cegar. Si no, desmayamos. Oiga, qué linda palabra. Esta es una palabra para usted y es una palabra para mí, para los que luchamos diariamente, para los que nos mantenemos en una vida de lucha. Es una palabra maravillosa que reconforta, que nos da aliento, que nos dice, sigamos. Sigamos, porque la carrera que tenemos está por delante. Está ya, vamos, aquí sigue. Sí, estoy cansado, bueno, ya descansé, vamos, seguimos. Yo no voy a desistir, porque dice la palabra que el que siembra para la carne tristemente tendrá que recoger para la carne. Pero los que recogen para el espíritu, y lo habla en estos términos, si no nos cansamos, si hacemos el bien, y además dice a su tiempo, entonces vamos a cegar si no desmayamos. Así que, dice la palabra, según tengamos oportunidad, dedíquese a hacer el bien a todos. Deje de estar todavía con rencores. Uy, es que lo que me hizo esa persona en 1844, ya ni existe tal vez la persona, ya ni existe el momento, ya deje de lado eso, porque si no, usted no puede avanzar. Así que siempre que tengamos nosotros oportunidad, hagamos el bien. Sí, pero me pagó mal. No le está hablando a aquella persona. Y no puede ser posible que nosotros hagamos el bien
por interés. Si me haces bien, te hago bien. No puede ser, porque definitivamente usted se está descartando o nos estamos descartando nosotros. No es así. Dice mayormente a todos los de la familia de la fe. Por lo tanto, si no desmayamos, si seguimos nosotros adelante, adelante. Y así lo habla la Biblia, ¿verdad? La carrera está adelante o está delante de nosotros, no en el pasado. No debemos de vivir nosotros en negación. Ay, es que si yo hubiera, uy, es que si yo tuviera. No, no, nada de eso lo va a poder remediar usted, ni cosas del pasado, ni base sobre la negación. Nosotros tenemos que actuar con fe. Así que teniendo una gran nube de testigos, despojémonos nosotros de toda carga, principalmente de todas aquellas que sean pecado. Y dice la palabra del Señor también en ese sentido, que nosotros debemos de correr la carrera con paciencia, la carrera de la fe. Adelante, porque del pasado ya no podemos hacer nada. Ya no podemos hacer nada. Y finalizo con esta palabra en Filipenses capítulo 3. Vamos a Filipenses capítulo 3, el versículo 14 que dice, una palabra también de Pablo. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vamos, prosiga. Prosiga, o sea, siga como iba, siga como va, que ningún obstáculo, ninguna intervención en el camino impida que usted pueda terminar su carrera, su trayectoria, que ninguna cosa pueda terminar su trayectoria. Vamos a orar. Padre Santo y Señor nuestro, bendito tu nombre, Señor, que nos amas. Y bendito tú, Padre, que nos das esta palabra en esta hora. Señor, yo bendigo a todas las personas que escuchan y han escuchado esta palabra. Y te ruego, Señor, que uses tu Espíritu Santo para que crezca esta palabra en estas vidas en un terreno fértil. Y sea de bendición esta palabra para todas estas personas, Señor, a todos los que nos escuchan y nos pueden ver a través de las líneas de internet, Señor. Bendecimos a todas estas personas a las cuales tú estás tocando, a cada una y cada uno de ellos, que llegue esta palabra y sea de confort para ellos, que sea de regocijo, que sea de refrigerio para sus vidas. Padre, y estamos orando también por todas aquellas personas que no tienen a Jesús como su Señor y Salvador. Y ahora, Señor, oramos por ellos para que reciban a Cristo, que se puedan arrepentir de sus pecados, Señor, y puedan venir al conocimiento maravilloso de Dios, a ver la vida de una manera más clara, muy diferente y con una mejor proyección para sus propias vidas, para que sientan que sus propias vidas valen también la pena, como tú las haces valer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Y decimos amén y amén.